Hola, en este video vamos a resolver un problema, el problema número 8 de la guía número 3 de movimiento en un plano. En concreto es un problema de movimiento circular. El enunciado nos dice que un péndulo con un cordón de longitud R igual a 1 metro se balancea en un plano vertical cuando el péndulo está en las dos posiciones horizontales, es decir, para un ángulo θ de 90 grados y para un ángulo θ de 270 grados, la rapidez cuando está en ese punto horizontal es igual a 5 metros por segundo. Nos piden encontrar la magnitud de la aceleración radial y de la aceleración tangencial para estas dos posiciones. En el apartado B nos piden dibujar diagramas vectoriales para determinar la dirección de la aceleración total para esas dos posiciones. Y en C nos piden calcular la magnitud y dirección de la aceleración total. Acá podemos ver el péndulo para un ángulo cualquiera. Va a estar oscilando. Si se mueve hacia la derecha, nosotros tenemos de que va a existir una aceleración tangencial, esta que está acá, y una aceleración radial que apunta hacia el centro de la misma circunferencia. Recordemos que el movimiento de un péndulo no es un movimiento circular uniforme, no se realiza con velocidad constante, ni con rapidez constante tampoco, ¿ya? Este se ve afectado por la aceleración de gravedad, porque nos dice aquí que está en un plano vertical, ¿ya? En el primer apartado nos piden encontrar la magnitud tanto de la aceleración radial como de la aceleración tangencial en las dos posiciones horizontales para el péndulo. Anotamos los datos que nos entrega el enunciado del problema: gravedad 9,8, radio, que es la longitud de la cuerda del pendulito, que es de 1 metro, la rapidez tanto en este punto como en el diametralmente opuesto es de 5 metros por segundo, ¿no? Así que vamos a evaluar la aceleración radial y tangencial. Para ello, consideremos que justo cuando está en esta posición horizontal, la aceleración tangencial, su magnitud va a ser igual a la aceleración de gravedad, ¿ya? Que actúa, recuerden, en el eje vertical, y como en estos puntos justo la aceleración es tangente a la trayectoria, si va hacia la derecha la tendríamos hacia allá, ¿ya? Así que, pero su magnitud es igual a la de la aceleración de gravedad. Por eso, aquí consideramos que la aceleración tangencial, su magnitud es constante y vale 9,8. Siempre va a estar actuando la aceleración de gravedad en el movimiento del péndulo. Lo que pasa es que justo en estos puntos, cuando está el péndulo en las posiciones horizontales, esa aceleración tangencial va a coincidir con la aceleración de gravedad, ¿ya? En un punto que no sea ese, bueno, igual estará actuando la aceleración de gravedad en la vertical, pero la aceleración tangencial, su magnitud no va a corresponder a la magnitud de la aceleración de gravedad. Es solamente en estos puntos, cuando está en la posición horizontal. La aceleración radial, su magnitud es la misma que la magnitud de la aceleración normal o centrípeta, que vale la rapidez al cuadrado partido de radio de giro. Reemplazamos los valores numéricos: 5 metros por segundo al cuadrado, 1 metro del radio, que es la longitud del péndulo, y esto nos da un valor de 25 metros por segundo al cuadrado. Esa aceleración radial va a ser exactamente la misma tanto acá como acá, su magnitud, ya que la rapidez es la misma. ¿Ok? Y la aceleración tangencial, su magnitud va a tener exactamente el mismo valor y va a ser igual justo en ese punto a la aceleración de gravedad. Así que tenemos de que
determinada ya la aceleración radial y tangencial para este punto y este punto, cuya magnitud es exactamente la misma. En el apartado B nos piden representar en un diagrama el vector aceleración total. Lo hemos hecho aquí en el mismo dibujito. Tenemos la trayectoria de tipo circular. Acá tenemos el vector aceleración radial, el vector aceleración tangencial y el vector aceleración total, que es la suma de estos dos vectores, ¿ya? Ese vector aceleración total, fíjense que aquí lo tendríamos en el cuarto cuadrante del sistema cartesiano y aquí lo tendríamos en el tercer cuadrante, ¿ah? Pero la magnitud será exactamente la misma porque este punto, esta aceleración radial y esta tienen la misma magnitud y esta aceleración tangencial y esta tienen la misma magnitud, ¿ya? En el apartado C nos piden encontrar la magnitud de esa aceleración y encontrar el ángulo que forma ese vector aceleración con la aceleración radial, ¿ya? Para ello, volvemos a pintar estos dos vectores. Este es el vector aceleración total, esta es la aceleración tangencial, esta es la radial. Sumamos estos dos vectores y anotamos el vector aceleración total y el vector aceleración radial en estos dos puntos, en este punto, utilizando los vectores unitarios I y J. Entonces aquí, aceleración radial, apunta hacia la derecha, 25 metros por segundo al cuadrado por el vector unitario I. Y la aceleración tangencial es 0, o sea, menos 9,8 J porque apunta hacia abajo. Sumamos estos dos vectores y nos da 25i menos 9,8 J metro por segundo cuadrado en la unidad. Aplicamos Pitágoras para encontrar la magnitud de este vector, que nos da 25 al cuadrado más 9,8 al cuadrado. Le sacamos raíz, 26,85. Es la magnitud del vector aceleración total. ¿Y cuál es el ángulo que forma ese vector con el vector aceleración radial? Es un ángulo que le llamamos teta, y si utilizamos este triangulito rectángulo podemos encontrar este ángulo teta aplicando su tangente, que va a ser el cateto opuesto, que es A sub t, partido del cateto adyacente, que es la aceleración radial o la aceleración tangencial, ¿ya? Entonces, recordemos, tangente de teta, aceleración tangencial dividido de aceleración radial o también llamada normal, ¿ah? Entonces, 9,8 entre 25 nos da 0,392. Aplicamos la función inversa, que es el arco tangente de ese cociente, y nos da un ángulo de 21,4. Este angulito es igual que este angulito, ¿ya? La única diferencia es que aquí el vector aceleración total tomaría un valor de menos 25i menos 9,8 j, pero la magnitud sería exactamente la misma y el cálculo del angulito sería exactamente el mismo. Vamos aquí a ver en esta simulación del péndulo PET, le vamos a dar una longitud de 1 metro. Estamos aumentando el largo de la cuerda. Ahí tenemos una longitud de 1 metro. Actúa una aceleración de gravedad en la Tierra que es de, bueno, aquí consideran un decimal más, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y lo que quiero que aquí ustedes visualicen son los vectores velocidad y el vector aceleración en la medida de que nuestro pendulito va oscilando. Lo vamos a separar de la posición de equilibrio y lo vamos a dejar oscilar. Si lo suelto desde un ángulo de 90, partirá con una velocidad
con una rapidez de 0 metros por segundo, parte del reposo. Pero cosa que no es la situación de nuestro problema. En nuestro problema pasa por ese punto con cierta rapidez. La verdad que no habría que hacer el cálculo para qué ángulo soltado tiene en esos puntos diametralmente opuestos horizontales una rapidez de 5 metros por segundo, pero yo lo que quiero que vean es cómo varían el vector velocidad y el vector aceleración, donde fíjense bien que el vector velocidad va a estar en color verde, siempre tangente a la trayectoria, y el vector aceleración es el vector amarillo. Quiero que vean cómo va cambiando en la medida de que el péndulo va oscilando. Lo soltamos. El vector velocidad va aumentando su tamaño, luego decrece su tamaño, y fijémonos en el vector aceleración, que va rotando y cambiando su magnitud. Por tanto, no podemos decir que lleva un movimiento circular uniforme. No lo lleva. Y ese vector aceleración va a tener dos componentes, una que es tangente a la trayectoria y una componente que es radial. Veamos cómo va girando ese vector aceleración total, que es justamente lo que estamos viendo en color amarillo. Y damos por finalizado el problema.